Saludos, soy Juan Carlos Monedero para Sin embargo, con la columna de esta semana que se llama Honduras, un laboratorio para Donald Trump. Honduras ha sido otra muesca en el revólver de esa organización para delinquir que es el gobierno de los Estados Unidos. Trump quiere proscribir a toda la izquierda, por supuesto también a la suya, a la de dentro de casa, a la de los Estados Unidos, y cada vez que acaba con un gobierno de izquierdas, pues brinda con Coca-Cola. Lo que ha hecho en Honduras, Trump lo ha vivido, así lo ha dicho, como un laboratorio para las próximas elecciones en cualquier lugar del mundo. El gobierno de los Estados Unidos es un gran lobby mafioso que cobra por sus gestiones. Circulan informaciones que dicen que los grupos empresariales hondureños fueron los que pagaron por el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel y 5 más de condicional. ¿Por qué? Pues por traficar con 400 kilos de cocaína que terminaron en las calles norteamericanas. El indulto lo habría gestionado un abogado que a la vez es consultor de Salvador Nasralla, el candidato del Partido Liberal. Hay una triangulación que nadie entiende, ¿no? Pero lo que sí que es evidente que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, que es a quien pertenece tanto el ex narcopresidente Hernández como Tito Asfura, que es para quien Trump pidió 48 horas antes de las elecciones el voto, coincidían en querer que no ganase la candidata de la izquierda, Rissi Moncada, a la que todas las encuestas señalaban como ganadora. El resultado de las elecciones en Honduras es peligroso para la democracia en el continente latinoamericano. En primer lugar, porque el hecho de que Estados Unidos fomente al candidato de un partido que puso a un narcopresidente que terminó finalmente preso en una cárcel norteamericana y que ha sido indultado es una señal brutal de que para Trump todo vale. Y el que sea ingenuo, que se lo haga mirar. Estados Unidos te mete en la cárcel por narcotraficante, te indulta luego diciendo que es que el hecho de que haya droga en el país es que no es culpa del presidente. ¿Valdrá eso para Venezuela? En fin, al tiempo que dice que va a tumbar al presidente Maduro acusándole, sin pruebas, de ser jefe de un cártel. ¿Y sueltas a un expresidente que trabajaba con el Chapo Guzmán? La conclusión es clara. ¿A quién le importa nada la verdad? Como si de un emperador romano se tratara, Trump subirá o bajará el pulgar a favor o en contra de una persona en virtud del cálculo económico que como lobista haga, y no lo consultará, ni siquiera con asesores que sepan algo de geopolítica, ni con economistas que calculen los efectos de sus decisiones. No habló con los hondureños para indultar a José Orlando Hernández, habló con los que pagaban el dinero. Ahí está la montaña rusa también de los aranceles, el odio y la amistad con Kim Jong-un, donde un día vas a bombardearlo y el otro día le abrazas, o con Lula, al cual ibas a ponerle aranceles y al final no se los pones, con Mandani, al que ibas a condenar a la pobreza y después recibes en el despacho Oval, o finalmente, ya digo, soltar a un condenado por narco, que es del mismo partido al que supuestamente quieres ayudar. Esta condición zigzagueante no solamente marea a los líderes políticos de otros países, sino que los aturde y a veces pienso que los convierte en títeres. ¿Cómo es posible que Estados Unidos suspenda el espacio aéreo de un país latinoamericano, como ha hecho con Venezuela, sin que el 100% de los demás países, da igual que sean de derechas o de izquierdas, digan que eso es una barbaridad que sigue dinamitando las más básicas reglas del derecho internacional? A 48 horas de las elecciones, Trump amenazó a los hondureños si votaban a la candidata de la izquierda. En Honduras, Estados Unidos no es cualquier país, pues las élites hondureñas durante años, tanto con el Partido Liberal como con el Partido Nacional, construyeron el marco de que lo mejor que le puede pasar a un hondureño es irse a trabajar y a vivir a Estados Unidos. Algo que ha intentado revertir la candidata Rissi Moncada, siguiendo la estela de la presidenta Xiomara Castro. Además, mandaron, según ha denunciado la candidata Moncada, más de 1 millón de mensajes personales a los teléfonos celulares de los hondureños, amenazándoles con el cierre del envío de remesas de los trabajadores del país en Estados Unidos si ganaba la izquierda. No sé si será cierto que lo pudiera hacer o no, pero mandar los mensajes es de una injerencia intolerable. Porque cuando esos comportamientos se atribuyen a Rusia, se han cerrado en Europa incluso los canales televisivos o las redes sociales en las que participa el gobierno de Putin. En buena regla, ¿no debiera América Latina prohibir los canales norteamericanos y las redes sociales en las que participa el gobierno de Estados Unidos o empresarios que hayan financiado al presidente Trump?
Se alertó desde el comienzo, desde la izquierda, de que el conteo rápido, el llamado TREP, iba a estar manipulado. Se habían hecho públicos unos audios donde había gente del Partido Nacional, del Consejo Nacional Electoral y algunos miembros del Ejército que estaban conspirando para manipular esos datos. Nos suena, ¿verdad?, a lo de otros países. En cualquier caso, ninguna encuesta del entorno del gobierno detectó el resultado que hoy quieren presentar como válido, un empate técnico de los dos partidos tradicionales y un tercer lugar muy alejado para la candidata de la izquierda. Esto generó una inicial consternación porque las expectativas de la izquierda eran de una victoria holgada. Es importante resaltar que la maquinaria mediática hondureña en manos de la derecha fue preparando el escenario del indulto del narcopresidente Juan Orlando Hernández, virando a la imagen que había en el país desde una persona corrupta, asesina porque murieron muchas personas en la represión de las protestas, nepotista y también un narco que se saltó a la Constitución para reelegirse, pues hacía de la víctima algo diferente. Alguien por quien su devota familia sufría poderosamente. En esa reconstrucción, Juan Orlando Hernández parecía un creyente lleno de religiosidad y no lo que realmente es, que es un corrupto que junto con sus familiares y amigos se robaron el país, se involucraron en el narco, reprimieron al pueblo, vulneraron las leyes y financiaron la campaña electoral con dinero del Chapo Guzmán y del robo a la hacienda pública. El candidato de ese partido, del Partido Nacional, puede ser el próximo presidente de Honduras, que preparará el camino para realmente el capo de toda esa estructura que es el narcopresidente Hernández. Hemos dicho que el gobierno de Estados Unidos es un negocio en el que participan las derechas de todos los países, eso sí, si antes pasan por caja. En Honduras la agenda de Juan Orlando Hernández coincide con la del exembajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, incorporado a los grupos económicos vinculados a la congresista norteamericana María Elvira Salazar, la que ha dicho recientemente que cuando caiga Maduro, dándolo por cierto, las petroleras norteamericanas van a disfrutar de un festín. ¿En qué Dios creerán estas gentes tan religiosas? En el caso de Honduras debe también hacer entender a la izquierda este caso, estas elecciones, que una parte sustancial de las campañas electorales se juegan en las redes. Si tienes 100 veces menos seguidores en Instagram, Facebook o TikTok, es complicado llegar al votante más joven. De la misma manera, alcances espectaculares logrados durante el gobierno de Xiomara Castro, como 1 millón de personas que han salido de la pobreza, o 900.000 personas que tienen luz y han salido de la Edad Media, y con ella, claro, de la pobreza energética, o la creación de nuevos hospitales públicos para el pueblo, si no se comunican adecuadamente, no se convierten en votos. La izquierda que no comunica es una izquierda que se marchita. El evidente fraude que supone la injerencia norteamericana, los cientos de miles de votos que se han contabilizado pese a que no usaron el sistema biométrico que garantiza la identidad, así como las irregularidades que van a mostrar seguro las actas electorales. Recordemos que en las más de 20.000 mesas había interventores del Partido Libre que fotografiaron el resultado electoral y lo mandaron a Tegucigalpa. Al final, pues se verán esos fraudes a todas luces, con seguridad. Pero todo esto no oculta que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional han recibido un resultado alto, que no se corresponde con lo que significan estos partidos para el país. Es probable, por tanto, que una parte de los hondureños no haya evaluado positivamente la gestión de Xiomara Castro. Y tenemos que preguntarnos por qué. Para algunos observadores, el gobierno de la izquierda habría mostrado debilidades a la hora de enfrentar las estructuras de poder del país, lo que siempre Mel Zelaya señalaba como los 25 grupos económicos y las 10 familias. Igualmente no habría avanzado lo suficiente en el trabajo de base en el Partido Libre, es decir, la construcción de un partido o movimiento, no habría avanzado lo suficiente en la lucha contra la corrupción y no habría satisfecho las expectativas de algunos grupos, como por ejemplo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que es la organización a la que pertenecía la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016 por terratenientes, precisamente durante el gobierno de Hernández. Otro mensaje de las elecciones hondureñas es la necesidad de activar la renovación generacional para convocar a la gente más joven. Se corre el riesgo de pensar que sucesos fundadores de movimientos, el 15M en España, la Revolución Ciudadana en Ecuador, la revuelta del agua en Cochabamba, en Bolivia, o el golpe de 2009 en Honduras, pues significan lo mismo para los que vinieron después.
es que hace 16 años del golpe de Estado en Honduras. Y resulta que no significa lo mismo para la gente más joven. Además, claro, en países jóvenes, y Honduras lo es, hay que tener cuidado con la representación de estas generaciones jóvenes. Y por eso es importante que la comunicación realmente exista. Y hay que tener cuidado, ya digo, con los mitos fundacionales, tanto para derribarlos, que puede ser un error, como para mantenerlos, que también. La renovación de los liderazgos está demostrando una de las espadas de Damocles de los gobiernos de izquierdas. Hay que formar cuadros, muchos cuadros. Las renovaciones se han zanjado con catástrofes, divisiones, derrotas o fraudes en casi todos los sitios, salvo en México y Venezuela. No sé si se me olvida algún otro país. América Latina es un continente en disputa. Vemos que a veces gana la derecha y otras veces gana la izquierda, pero hay un problema de fondo. Cuando gana la derecha se alinea absolutamente con el gobierno de los Estados Unidos y en cambio cuando gana la izquierda se pone invariablemente a la defensiva. Lo que Donald Trump ha hecho en Honduras lo va a hacer en todas y cada una de las próximas elecciones en América Latina. Lo va a hacer en Colombia, lo va a hacer en Chile, lo hará en las intermedias de México. Y si el continente tarda demasiado en pararle los pies, habrá que repetir aquello de, bueno, es que primero se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, luego se llevaron a los socialistas, pero como yo no era socialista, luego se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, hasta que vengan a por el siguiente y no habrá nadie para ayudarte. Son tiempos de hacer buenos diagnósticos que señalen el agotamiento de la vieja política, que entiendan lo que piensan y necesitan los pueblos y que se atrevan a ponerlo en marcha, porque si no la alternativa va a ser otra vez aquella de socialismo o barbarie. Y ahora, de una manera mucho más evidente y que todo el mundo debiera entender, democracia o guerra.